explico que un cristiano influye en la política? Este es uno de los temas que sin duda ha dividido a muchas familias, parejas y hermanos en Cristo. Es un tema muy picante que envuelve mucho sentimiento patriótico, ético, un nivel educativo adecuado para discutir muchos temas sobre la realidad del país. Por esto y muchas razones, hablar de política es como hablar de fútbol. Pero echemos un vistazo a la situación actual de la iglesia. Existen de manera general dos bandos totalmente opuestos. Por un lado están los indiferentes, aquellos que creen de que el Estado está totalmente corrompido y corrompe a todo aquel que forma parte de él. Siendo así el caso, los cristianos no estamos llamados a inmiscuirnos en la política, tan solamente orar y pedir que Dios haga justicia con su propia mano sobre ella. Por otro lado están los llamados así patrióticos, aquellos que creen que para implantar el reino de Dios en este mundo es necesario usar la vía política y de poder. Su finalidad: implantar e imponer los principios éticos sociales respecto al gobierno. Pero, ¿qué realmente dice la Biblia? ¿Será que la política es la mejor vía para poder expandir el reino de Dios y preservar el legado de la iglesia? Primero entremos en contexto y veamos qué es lo que dice la Real Academia Española acerca de la política. La política es el arte, doctrina o opinión referente al gobierno de los estados. Es la actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Es la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Siendo concretos, el problema del creyente no yace en entender realmente qué significa la política, sino qué relación tiene esta con la implantación del reino de Dios. Para los patrióticos, el reino de Dios es un reino físico, la cual afecta a todas las esferas de la humanidad, incluido las esferas de poder. Es una nueva idea de ciudadanía que se impone por medio del poder del Estado, donde se rige con justicia real. Y esta debe ser liderada únicamente por cristianos convertidos, quienes, con la ayuda de Dios, nos llevarán a un estado donde tú y yo pararemos de sufrir. Sin embargo, todos sabemos que esto solo existe en Alicia y el País de las Maravillas. Es una ilusión, una buena película de Netflix o algo parecido a Las promesas de amor de tu ex. Todos tenemos memoria y hemos llegado a la conclusión que ningún político ha mejorado significativamente el país. Y si lo hizo, siempre fue a costo de los intereses del pueblo. O en el mejor de los casos, si llegaron a mantenerse íntegros, siempre terminaron asesinados. Un caso de ellos fue Martin Luther King. Y esto se debe a que nuestro mundo y su sistema está totalmente corrompido y maldecido por el pecado original. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Esto lo encuentras en Romanos 3, 10 al 18. O quizás debamos echar un vistazo rápido a la historia de la iglesia. En el siglo III, Constantino era un emperador que salvó a Roma en su peor crisis. El imperio estaba situado por el oriente con los ejércitos persas y por el occidente con los ejércitos bárbaros. Luego de su visión, donde vio un gran haz de luz en el cielo en forma de cruz y una gran voz del cielo que le dijo: "Con este símbolo vencerás". Constantino, luego de ascender al poder, decidió poner a la iglesia en una posición privilegiada. Ahora, luego de ser una iglesia perseguida, pasó a ser una iglesia perseguidora. Este emperador dio muchos beneficios a todos aquellos que deseaban formar parte de la nueva fe del Estado. Además que castigaba a los paganos privándoles de sus propiedades. Y recompensaba a los cristianos y a sus comunidades con puestos en la jerarquía imperial. En aquella época alguien dijo: "Si me hacen obispo de Roma hoy, me haré cristiano mañana mismo". El resultado de todo esto fue una iglesia secular, corrupta, llena de soberbia y pomposidad. Por ello, fue necesaria la reforma del siglo XVII, donde nacemos todos los evangélicos protestantes. Otro ejemplo también lo tenemos en la misma reforma, donde nuevamente los reyes y príncipes protestantes evangélicos decidían al final qué religión debían de acatar sus súbditos, y de no hacerlo eran asesinados o expulsados. Otro caso más cercano lo tenemos en el siglo XX con la Revolución Nazi. Hitler, el famoso genocida de la historia, logró hacer acuerdos con la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana para que callen su voz en contra de los abusos y el genocidio de los judíos. En resumen, es un gran error para todo creyente pensar que la política es la vía más correcta para transformar el país. Y todo esto se debe a que tenemos una idea errada de lo que significa el reino de Dios. Si vamos al Nuevo Testamento, el significado de la palabra reino
da una idea más de reinado que de reino. La palabra reino muy bien puede confundirnos con una idea de imperio, un territorio geográfico lleno de súbditos. Pero si consideramos Salmo 103, versículos 19, que dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. En este caso entendemos que el reinado no involucra un espacio geográfico o físico, sino un espacio espiritual en el corazón de cada hombre. El reinado de Dios es un gobierno espiritual de un pueblo escogido, uno especial, a quienes Dios salva y redime y renueva el mundo entero para ellos. Este reino usa únicamente un solo medio para ser expandido. Nos referimos al Evangelio, no el poder político, ni las palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración de espíritu y de poder. El poder del Evangelio, tal y como lo explica 1 Corintios 2:4. Esta nueva ciudadanía ejercida por medio del nuevo nacimiento afecta sus relaciones. Triunfa sobre el pecado, Satanás y la muerte física y espiritual. Por esa razón, este reino no es de este mundo, tal y como lo dice Juan 18:36. Y ni siquiera aún se ha consumado en su totalidad. Por eso oramos diciendo: Señor, venga tu reino. Eso lo puedes ver en Mateo 6:10, ya que esperamos que ésta se consuma con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En una anécdota en Hechos 1, los discípulos de Jesús, al verlo resucitado y manteniendo la idea errada de que el Mesías construiría un reino físico, le preguntaron al Señor: Señor, dinos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A lo que Jesús contestó: no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicho de otro modo, a ver, discípulos míos, los acontecimientos políticos sociales presentes y futuros no es un tema importante dentro de la agenda de mi reino. Por eso la pregunta que me formulan realmente está fuera de lugar. Así que, volviendo a nuestros asuntos, ustedes serán dotados del Espíritu Santo para que tengan poder para proclamar mi evangelio. ¿Capisco? Otro suceso lo vemos con la madre de Jacobo y Juan, que se acercó al maestro para hacerle una petición particular. Maestro, te pido que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares privilegiados, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A lo que el maestro contestó: mujer, no sabes lo que pides. ¿Acaso pueden beber de la copa de sufrimiento que estoy a punto de beber? La historia claramente nos demuestra que los dos hermanos, apodados los Boanerges, es decir, hijos del trueno, un sobrenombre que se los impusieron a causa de su mal carácter e impaciencia, tenían una idea errada acerca de lo que era el reino de Dios. A lo que el maestro intenta corregir diciéndoles: en el mundo natural, los gobernantes usan su prepotencia y autoritarismo para poder ejercer dominio sobre sus súbditos. Pero en mi reino esto se da al revés, ya que el que quiera ser grande tendrá que ser esclavo de todos. Esto lo encuentras en Mateo 20, del 20 al 28. Por tanto, si el medio eficaz para implantar el reino de Dios sería la política, entonces ¿por qué Cristo decidió huir en el momento que el pueblo quiso nombrarlo rey? Según especifica Juan 6:15. En otro suceso, los herodianos y fariseos se confabularon, ya que pensaban de que Jesús quería tomar el poder político. Al buscar desacreditarlo, se disfrazaron como hombres piadosos con la finalidad de hacerle una pregunta, no moral, no espiritual, sino política. Maestro bueno, díganos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? A lo que contestó Jesús: ya pues, no sean hipócritas. Prestadme una moneda, por favor. ¿De quién es la imagen grabada en esta moneda? ¡Del César! Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tal y como lo afirma Lucas 20, del 20 al 26. Aquí es donde nace el principio bíblico de la política, y es que Dios ordena que debe existir una clara separación de poderes, las cuales nunca deben mezclarse jamás. Como ciudadanos estamos llamados a cumplir con nuestras obligaciones, mas esto no tiene nada que ver con los asuntos de gobierno espiritual dentro del reino de Dios. Por eso y muchas cosas más,
Resumamos todos los puntos principales. Número 1. El cristiano no puede ser indiferente a la política, pero tampoco debe ejercerla ignorando los principios bíblicos, como por ejemplo, someterse a ella pagando los impuestos y contribuyendo a los deberes cívicos, como en el caso del voto, y sobre todo acatar las leyes del gobierno, siempre y cuando no atenten contra nuestro deber como ciudadanos del reino de Dios, tal y como lo dice Mateo 17:27. Número 2. El cristiano nunca debe creer ingenuamente que un candidato, ya sea cristiano o no cristiano, al ascender al poder, pueda transformar nuestro país de manera mágica. Número 3. En nuestro voto debemos considerar dos aspectos generales. Primero, la propuesta de nuestro candidato debe estar acorde a los principios bíblicos y a las normas de nuestra Constitución peruana, como por ejemplo el derecho a la vida, la protección de los derechos de la familia tradicional, en la cual se fundamenta nuestra sociedad actual, la libertad de culto, entre otros. Y segundo, que posea competitividad demostrada, ya sea con estudios profesionales previos o con experiencia política aprobada. Número 4. Dentro de nuestro actuar político, como individuos tenemos derecho a poder ejercer nuestra libertad en el accionar político, siempre y cuando ésta sea ejercida de manera legal. Sin embargo, la iglesia como institución, es decir, como una iglesia local, una denominación o una institución cristiana que persigue únicamente fines evangelísticos, no debe participar ni formar alianzas con ningún partido político, ya que esto puede poner en riesgo el prestigio y el testimonio de la iglesia, además de generar confusión y malas opiniones respecto a la gente de afuera. Número 5. Es un pecado grave utilizar el púlpito para promover, favorecer o recomendar a un partido o un representante político. Esta es una forma vergonzosa de usar las cosas sagradas de Dios para fines únicamente humanos. Según la Biblia, todo aquel que hace esto es considerado maldito, porque sustituye el preciado Evangelio de Cristo por fines propios e intereses humanos, tal y como lo especifica Gálatas 1 del 8 al 11. Además que usar la fe y la posición de autoridad dentro de la iglesia para conseguir unos votos es un acto totalmente vergonzoso y antiético. Número 6. Dios sí puede y llama a participar a los cristianos dentro del plano político, pero jamás estos son personas que han sido previamente llamadas al ministerio. Lo que intento decir, mis hermanos, es que ningún pastor debe participar en la política, ya que los fines ministeriales que posee pueden entrar en conflicto con los intereses políticos. Pablo nos aconseja en 2 de Timoteo 2 del 3 al 4 que todos los ministros estamos llamados a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Sin embargo, ningún soldado se enreda en cuestiones de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Por ello, si eres pastor, antes de incursionar en la política, debes hacerte esta pregunta: ¿por qué dejar una posición tan sagrada donde realizo cambios eternos en los corazones de los hombres para poder tomar una posición congresal o presidencial donde los cambios que realice serán momentáneos y superficiales? Es bueno también recordar en este momento la experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo al momento de ser tentado en el desierto. El diablo llevó a nuestro Señor a un monte muy alto y le mostró la gloria de todos los reinos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mas el Señor respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esto lo encuentras en Mateo 4. Así que cuidado, amigo ministro del Señor, que quizás estés aceptando la oferta del diablo de dejar una posición tan sagrada por un plato de lentejas en una mesa política. Incluso me atrevo a decir que espero mucho más de un político no creyente que de un pastor que traiciona a su Señor ignorando su llamado para poder incursionar en un ambiente donde casi nada sabe. Ahora que pienso en esto, me surge una pregunta muy curiosa. ¿Por qué muchos cristianos actualmente hablan con más pasión acerca de los temas políticos que del Evangelio? Es muy extraño, ¿no? Muchas gracias por todo. ¡Nos vemos!